Skate Talk. Hola y bienvenidos al primer capítulo de Skate Talk. Yo soy Michelle. Y yo soy Carlos. Y en este programa vamos a hablar sobre patinaje artístico sobre hielo. Este programa está enfocado en el patinaje artístico sobre hielo, en tratar todas las temáticas que lo involucran. Así como se dan cuenta, hoy día estamos en una pista de hielo, básicamente porque nosotros queremos enfocar este deporte hacia las personas que lo quieren conocer, que quieren desarrollarlo, que no tienen de repente un coach o un entrenador que les enseñe cómo ponerse los patines, cómo comprar un patín o cómo patinar. También dejamos abierta la invitación de que si no conoces este deporte o estás interesado en saber un poco más, escríbenos en la caja de comentarios qué te gustaría aprender o saber. Y también si eres entrenador y ves este video, te invitamos a participar y que desarrollemos este programa juntos. La idea es generar toda una comunidad, todo lo relacionado con patinaje artístico, como bien decía Carlos, desde cómo ponerte los patines, desde cómo afilar los patines, desde cómo elegir un vestuario para una competencia o para una presentación. Todos esos temas podemos tratarlos. Como bien lo decía Carlos, te invitamos a que nos dejes en comentarios todo lo que tú quieras que nosotros tratemos en nuestros videos y te invitamos cordialmente a participar de este proyecto. Ya que este es un primer video introductorio sobre esta serie de capítulos y de programas que vamos a lanzar semana a semana, Michelle, cuéntanos un poco sobre ti. Yo llegué al patinaje sobre hielo haciéndolo como un hobby, como cualquier persona que viene a una pista de hielo y patina de manera recreativa. Yo lo que hice fue venir a una pista de hielo, arrendar mi primer par de patines, que estaba bastante gastado, como muchos podrán saber, están en las pistas de hielo en que uno arrienda los patines, y me los puse. Y yo dije, wow, este deporte es lo mejor de la vida. Pero no fue tan fácil. La primera vez que yo me puse los patines, me la pasé en el suelo. Fue terrible. Un amigo que me encontré en esa oportunidad tuvo que ayudarme para que yo pudiera dar mis primeros pasos en el hielo. Y a mí me soltaba en la mano y yo, plaf, al suelo. Así que fue un largo camino para llegar a conocer el patinaje como lo conozco hoy. Tampoco existían entrenadores que pudieran orientarme y darme una ruta de qué es lo que yo tenía que hacer para lograr los objetivos que yo de repente veía en las competencias, en televisión. Entonces fue un largo camino de investigar y aprender. Pero así, paso a paso, me fui enamorando del patinaje artístico sobre hielo y hoy en día es para mí parte esencial de mi vida. Asimismo, nos gustaría que Carlos nos contara cómo llegó a este deporte. Bueno, yo hace un par de años atrás patinaba sobre ruedas. Esos fueron mis inicios, patinando inline, no de forma artística, sino más que nada de forma recreativa en la calle. Y siempre vi la pista de hielo, nunca me atreví, muchas veces por vergüenza, y yo creo que mucha gente que va a ver este video ha temido comenzar en este deporte por vergüenza. Y no por vergüenza hacer patinaje artístico, sino muchas veces por las vergüenzas de caerse o el miedo de aprender. Recordar, chicos y chicas, de que nadie aprende, nadie nace sabiendo. Aquí todos aprenden el hielo, las caídas son requisitos. Volviendo a la historia, tuve la suerte de conocer a Michelle, quien me introdujo en todo este mundo del patinaje sobre hielo. Obviamente es muy distinto pasar del hielo, desde las ruedas al hielo. La primera vez que patiné no me solté en todo el rato de la barra, fue imposible poder avanzar, me caí de espaldas. Entonces, de verdad, no tener miedo a comenzar. Hoy en día la seguridad que tengo no me la imaginaba en ese momento. Entonces, de verdad, todo esto comienza con mucho trabajo, con mucho esfuerzo. No hay respuestas fáciles en el patinaje artístico, pero si hay ganas, siempre se puede. Y ojo, chicos, que nosotros fuimos patinadores que iniciaron siendo adultos. Exacto. Yo comencé ya de bastante adulto y sin un entrenador como tal. Hoy en día nosotros somos entrenadores es porque nos ha costado sangre, sudor y lágrimas conseguir lo que tenemos, porque aquí en Latinoamérica, como tú sabes, el deporte está en pañales. No tenemos la posibilidad de desarrollar este patinaje como se hace en Estados Unidos, en Canadá o en el resto de Europa y Asia. Pero esa es la idea también de este programa, llegar a más gente, fomentar mucho más el desarrollo del deporte y tal como decíamos hace un momento atrás, si eres entrenador y ves este programa, te invitamos a participar, a desarrollar este programa, a participar con tus ideas, con tus videos, con tus tips, con tus correcciones, con todo lo que quieras aportar. Exacto. Esa es la idea, como les decíamos más temprano en el video, generar una comunidad en que todos podamos participar. Todos podamos compartir nuestras experiencias, nuestros temores, nuestras dudas. Mucha gente de repente se pregunta, ¿podré aprender a mi edad? Mucha gente nos pregunta, ¿podré competir a mi edad? Todas esas dudas, todas las dudas que tú tengas,
déjalas abajo en los comentarios y nosotros vamos a ir tratando de video a video, irlas respondiendo y colaborando con otras personas que también puedan darnos algunos tips, darnos algunas experiencias que ustedes también tengan, y todo lo vamos a ir compartiendo de manera lúdica y entretenida. Ahora es el momento de que nos comenten y nos digan desde dónde nos ven, por qué les interesa el patinaje artístico. Coméntenos acá. También vamos a dejar acá abajo las redes sociales de Skate Talk para que también nos sigan, nos comenten. Vamos a estar compartiendo muchos tips. La idea es que les enseñemos desde cómo patinar, cómo ponerse los patines, el correcto uso de su equipamiento, cómo cuidarlo. También vamos a estar haciendo pequeños tips de cómo sacarse fotografías en el hielo, cómo realizar coreografías. Exactamente, cómo elegir una canción para tus coreografías, que eso es algo muy importante, cómo elegir una parte correcta de una canción para una coreografía, para poder hacer calzar todos los elementos que tú quieres incorporar dentro de una presentación, sea para un show o puede ser también para una competencia. Todos esos tips queremos compartirlos contigo y queremos que tú también nos puedas preguntar a ese respecto. Eso es todo por hoy entonces. La idea es que nos conozcas, déjanos en comentarios qué te pareció el primer video, qué te gustaría que nosotros fuéramos tratando, qué te gustaría compartir con nosotros. Cuéntanos desde dónde nos ves, cuéntanos a qué edad empezaste a patinar y bueno, te esperamos en un próximo capítulo de Skate Talk. Nos vemos en la próxima. Pero es que va a estar desenfocado. Y queda en blanco. ¡Ay, Dios mío! In the next episode of Skate Talk.